Hemos llegado al domingo del bautismo del Señor. La liturgia de la palabra nos sugiere algunas claves para podernos adentrar a este misterio que no solamente vivió nuestro Señor Jesucristo, sino que también lo hemos vivido cada uno de nosotros cuando nos llevaron nuestros padres o nuestros familiares más cercanos y recibimos la gracia bautismal, la puerta de la gracia. Esto es tan importante tenerlo presente porque nuestra salvación, nuestra cercanía hacia Dios es en primer lugar un don, una gracia. Si bien es cierto, hay que poner por obra el bautismo y la gracia bautismal, hay que vivir conforme a la dignidad de ser hijos de Dios, pero la salvación inicia no a partir de lo que hacemos, sino a partir de lo que hemos recibido, la unción del Espíritu, la gracia que nos ha hecho hijos en el Hijo a través del bautismo. Pues bien, hoy algunas de las claves las encontramos en las diversas lecturas, como siempre, que la liturgia de la palabra nos presenta a nuestra consideración. En la primera lectura de hoy se leerá el libro del profeta Isaías en el capítulo número 42. Y aquí hay una invitación que se nos hace también a partir del cántico del siervo de Yahvé. Porque en el bautismo de Cristo eso es lo que en el fondo la Escritura quería remarcar, que Cristo es el siervo sufriente que se va a entregar por nosotros. Él es el elegido, el ungido por el Espíritu Santo para redimirnos. Ese niño que ha nacido en Belén, ese niño que se ha hecho frágil por nosotros y que es frágil por amor a nosotros, también va a llegar a la plenitud de la fragilidad y de la entrega en la cruz del Calvario. Es el siervo sufriente que se entrega por su pueblo para transformarlo y liberarlo. Por eso es que la exhortación de Isaías 42:1 es a fijar nuestra mirada en Él, a contemplarlo. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, dice la lectura del libro del profeta Isaías en el capítulo 42. Se nos invita pues a mirar al siervo, a mirar a Cristo. Vivimos en un ambiente en donde la mirada se nos puede desviar. Dicen que ahora vivimos en la cultura de la imagen. Basta ver incluso estos aparatos que utilizamos de tecnología, como nuestros propios teléfonos, nuestras tablets, nuestras computadoras. Estamos en un constante borbandeo de imagen. La imagen vende, la imagen hasta cierto punto podríamos decir guía, dirige o desdirige o desguía. La imagen educa, bien o mal, pero también está siendo utilizada para educar. La imagen, pues, es algo con lo cual estamos muy familiarizados, sobre todo hoy en nuestra cultura actual. Pues bien, la mirada por eso tiene que ir a contemplar esas imágenes oportunas, esas imágenes que realmente nos hagan crecer. Alguien incluso ha dicho: dime qué miras y te diré qué tipo de persona eres. Hoy la palabra de Dios nos invita en primer lugar a mirar al siervo de Yahvé, a mirar a Cristo en un primer momento, a mirar a Cristo antes de centrar nuestra mirada en nuestro problema, a mirar a Cristo antes de centrar nuestra mirada en nuestro propio pecado, en nuestra caída, en nuestra propia frustración, a mirar a Cristo antes de mirar nuestros miedos o de fijar nuestra mirada en nuestros temores. A mirar a Cristo es a lo que se nos invita antes de centrar nuestra mirada en cualquier realidad, circunstancia o persona. Mirar en primer lugar a Cristo es lo que sostiene nuestra alma, lo que la desarrolla, lo que la transforma, lo que la reanima, la lleva al encuentro con el Señor. De tal modo, pues, hermanos, que esta invitación no es una nimiedad, es decir, no es poca cosa, es algo muy importante, sobre todo nosotros que nos centramos en nuestras miradas interiores y exteriores en tantas cosas. Es importante mirar en primer lugar al siervo. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido,
nos dice hoy el Señor a través de su palabra. Por otra parte, la segunda lectura nos exhorta de alguna manera a considerar las funciones bautismales de Jesucristo. Por ejemplo, se nos dice en el texto de Hechos capítulo 10, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se nos habla del bautismo de Jesucristo nuestro Señor y cómo a través del bautismo Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Porque todo bautismo implica esa unción de alguna manera del Espíritu Santo. Nosotros también, el día en que fuimos bautizados, en el que nos llevaron a la parroquia o a la iglesia, fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Algo que se nos olvida, algo que de repente, ya sea por la tentación o por la falta de fe, se nos queda en el olvido. Pues bien, Jesús fue ungido y fue ungido principalmente, nos dice el texto de hoy de Hechos capítulo 10, para hacer el bien. Jesús a través de la unción pasó haciendo el bien y al mismo tiempo se nos especifica más de qué manera fue haciendo ese bien. Fue a través de esa sanación de todo tipo de opresión, sanando a todos los oprimidos, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La unción que recibe Jesús, pues, no es una unción que lo hace sentirse más que los demás, sino que es una unción que lo hace sentirse y saberse servidor de los demás. Por eso pasa haciendo el bien y sanando todo tipo de opresión. Pues bien, el cristiano, el ungido, debe de procurar ir sanando todos esos tipos de opresión en la medida de sus posibilidades y no reducir su cristianismo a una especie de intimismo, es decir, de una mera relación con Dios, sino que también tiene esta otra vertiente nuestro ser bautismal, como también la tuvo la vertiente bautismal de Cristo. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice el texto. Porque en último término, toda opresión viene del diablo. Las opresiones espirituales, sociales, económicas, políticas, morales, en el fondo tienen su raíz el deseo del demonio de ir contra los valores del reino, de ir contra la voluntad de Dios. Por eso, en último término, pues también la lectura segunda del libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Jesús fue sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice el texto. Esto es importante también para nosotros no olvidarlo, porque en nuestra vida cristiana, en nuestra vida bautismal, primero nos olvidamos de lo que somos, bautizados, hijos de Dios, llamados a hacer también nosotros el bien, a ir sanando esas opresiones de las cuales hemos hablado. Pero también se nos olvida esto, que es la razón fundante, que es el hecho de que Dios está con nosotros. Dios estaba con él, dice el texto. Dios estaba con Cristo, porque Cristo es el ungido. Nosotros también somos cristianos. Ser cristiano significa que somos también ungidos por el Espíritu. Nosotros hemos recibido esa unción y a veces se nos olvida y a veces no creemos del todo que Dios está con nosotros, que Dios siempre está ahí, a pesar de que muchas veces quizá no lo sentimos, porque no se trata de sentirlo. No lo experimentamos, porque muchas veces quizá no se trata de experimentarlo sensiblemente, sino de estar convencidos, de abandonarnos a través de nuestros actos de fe en Él para saber descubrirlo cercano a nosotros. No se nos olvide eso entonces, Dios está con nosotros. Por último, el texto del Evangelio narra el episodio
del bautismo de Jesús. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Eso nos narra el texto de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Al salir Jesús del agua, dice el texto, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado. Estimados hermanos, eso es lo que hoy quiere que recordemos nuestro Señor, que somos hijos suyos. Así nos mira en primer lugar. Se abrió el cielo el día en que también fuimos bautizados. Se abrió el cielo para cada uno de nosotros el día en que fuimos bautizados. Se abrió el cielo significa que se concretizó el acto redentor de Cristo en nuestras vidas, en nuestra propia historia personal. Se abrió el cielo significa que Jesús, la primera mirada que tiene para con nosotros es la de un padre, porque nos mira como hijos, nos mira como hijas, nos mira como aquellos y aquellas a las cuales y a los cuales Él ha rescatado. No hemos de olvidar esto. No nos mide en primer lugar Dios como pecadores, como aquellas personas que le han fallado. No nos mire en primer lugar el Señor como seres limitados. En primer lugar, Dios nos mira como hijos suyos que somos, como hijas suyas que somos, como coherederos, como familia suya. No hay que olvidar eso, porque muchas veces nosotros nos miramos como pecadores en primer lugar. Nos miramos como seres limitados, como seres fracasados incluso. Pero hoy, a través de este texto del bautismo del Señor, también podemos vernos como el Padre miraba a Jesucristo su Hijo. Es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios, el más puro, el más santo, pero también de algún modo, con esta palabra bendita, el Señor nos está exhortando a saber mirarnos como hijos suyos, que esto también lo olvidamos. Nos miramos de mil maneras, nos miramos como nos miran las demás personas, pero se nos olvida mirarnos como nos mira Dios. Y Dios nos mira en primer lugar como hijos suyos. No hay que olvidar esto. Que Dios nos bendiga a todos en esta gran fiesta del bautismo del Señor.